darte gloria, hemos venido a darte honra, porque no hay nadie como tú. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, pero que de esta misma manera tu Santo Espíritu nos anime a adorarte, a cantarte, a apasionarnos por ti. Afirmamos que tu Espíritu Santo está en este lugar, en este santo templo, como de la misma manera está en cada uno de los hogares
Hoy comenzamos, ya estamos en enero 2023, porque si no está enterado. Estamos en enero 2023 y queríamos comenzar haciendo una serie de estudios, ¿verdad? Para los martes, y aunque todo se va a relacionar, pero quería tocar un libro de la Biblia al mes, un libro que tiene el Pentateuco, ¿verdad? Uno que esté en lo histórico, uno que esté en lo profético, hacemos los sapienciales y seguimos así, ¿verdad? Hasta que tocar un libro al mes, por poder profundizar un poco en él. Y las predicaciones de los próximos martes, porque no van a ser todos los martes de estudio bíblico, ¿verdad? Hoy va a ser un estudio bíblico general del libro de Génesis, y los demás martes, pues, predicaciones del libro de Génesis, reflexiones que se pongan en nuestro corazón, pero con una base que sirve para los que van a estar predicando y sirve también para cada uno de nosotros. Amén. Así que es bueno que siempre traiga su libreta, su iPad, su teléfono y podamos entonces insertarlo. Dice la palabra de Dios en casa, en ese capítulo 1 de Génesis, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Yo considero que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Que Dios continúe bendiciendo su palabra. Así como les dije, vamos a estar haciendo un estudio de Génesis, lo vamos a combinar con algunos videos, información. Si usted tuviese una pregunta, la puede hacer, ¿verdad? Hay cositas que a lo mejor usted ha escuchado y otras que siempre estamos abiertos para poder entender. Bueno, pues comenzamos. La pregunta que tenemos es: ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? La presentación la puede ir pasando. ¿Está ahí? No la veo acá. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, debemos comenzar entonces explicando un poco sobre lo que es la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá para los judíos, el Pentateuco para nosotros los creyentes. Y el Pentateuco es el nombre griego para los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los cuales forman la primera división del canon hebreo de las Escrituras, conocida también como la Torá. El nombre significa los 5 rollos, y lo usaron los judíos alejandrinos desde el primer siglo cristiano para que correspondiera a la descripción hebrea de la Torá como los quintos de la ley. Y la Torá propiamente contiene los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, que son cuáles: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
En la literatura rabínica, por ejemplo, el Talmud, estos 5 libros se consideran la parte más sagrada de las Escrituras. Se consideran la parte más sagrada de las Escrituras. Pero, ¿qué es la Torá propiamente? ¿Qué es? La Torá fue la primera parte de las Escrituras hebreas que adquirió carácter normativo y se entendió como una unidad. La tradición judía atribuyó estos libros a Moisés, ¿verdad? Estos primeros 5 libros de la Biblia, recuerden que, ¿cómo se van recopilando esto? Esto primero es tradición oral, luego se convierte en algo escrito, y luego, pues, se van compilando estos rollos, ¿verdad? Y hay rollos por ahí, entonces, las personas se reúnen, los judíos se reúnen a poder descubrir qué es lo que está pasando, el Dios que ellos adoran. Ellos empiezan a poner esto como una unidad, a pegar una cosa con la otra, ¿verdad? Encontramos este rollo, concuerda con este, y empiezan a unir todas estas cosas, a darle coherencia. Y tenemos estos primeros 5 libros de la Biblia, que es para nosotros los primeros 5, Pentateuco para los hebreos, su parte más sagrada. Y es la esencia de los hebreos. Dicen que se le atribuye a Moisés, pero vamos, no pensemos que, a mí siempre me gusta explicar que no podemos imaginarnos a Moisés con un rollo, ¿verdad? Y va caminando y pasa el mar rojo y Moisés, pasamos el mar rojo, ¿verdad? La paternidad del libro se le da a Moisés, pero obviamente su papel protagónico como mediador en el Éxodo, que vemos unas imágenes por ahí, y como receptor de las tradiciones legales que servían al pueblo, le hicieron merecedor de este honor. Pero evidentemente Moisés no fue el escritor de este documento, y tampoco encontramos texto alguno que haga ese reclamo. Aunque ciertamente muchas tradiciones del Pentateuco se pueden trazar hasta llegar a Moisés. Pero más bien son que el fruto de diversos grupos dentro del pueblo hebreo que se dieron a la tarea de recopilarlos, preservarlos y atesorarlos a través de los siglos. ¿Verdad? Toman estas cosas y lo van recopilando y lo van atesorando. La dolorosa experiencia de la comunidad exílica y post-exílica contribuyeron para que estas tradiciones que se encontraron primero en diversas tradiciones orales y luego escritas alcanzaran su forma escrita final. Bajo el imperio persa, el pueblo se permitió una libertad limitada de algunos asuntos culturales y religiosos, mientras que su autonomía política se redujo a una autoridad limitada que le concedió como un sumo sacerdote o a un gobernador. Más bien respondía a los intereses del gobierno persa, pero se le dieron ciertas libertades a este pueblo, y dentro de esas ciertas libertades, esa comunidad de exilio, ¿qué comienzan a hacer? A rescatar todos estos escritos. Comienzan a decir, espérate, nos destruyeron el templo, estamos en Babilonia primero, luego estamos bajo la dominación persa, hay que rescatar estas cosas. Tenemos que ir poniendo como una unidad todo lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos escuchado. Así que una de las medidas más importantes que tomaron estos líderes del pueblo para restaurar la comunidad y recuperar parte de los poderes perdidos fue orientar su vida comunitaria alrededor de la Torá. Estas comunidades exílicas y poexílicas comenzaron a orientar su vida comunitaria, social y religiosa a través de lo que decía la Torá. Ya sabemos que tenemos Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Y de esta manera, orientando su vida hacia la Torá, afirmaron su identidad y continuidad con sus antepasados, con los patriarcas y con la tribu que formaron el pueblo de sus orígenes. ¿Verdad? Con un brief
bastante rápido de cómo se fue formando, de dónde están saliendo estos 5 libros, conocidos, ¿verdad?, como la Torá para los judíos, que es su Biblia, es su parte sagrada, y como el Pentateuco para nosotros los creyentes. Ahora, de ahí de la Torá está el primer libro de ese Pentateuco, es el Génesis, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, ¿qué contiene este libro de Génesis? ¿Qué contiene este libro de Génesis? ¿Qué hemos escuchado de él? Yo creo que vean el video de la gente de Bible Project, que me parece un video genial, que explica bastante condensado los primeros 11 libros del Génesis, y, ¿verdad?, para que vamos a verlo y después yo continuaré. O puede ser que esté bajito en la computadora. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en 2 partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas 2 partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de allí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos, o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida.
Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre.
es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día, un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Ok. Eso es un brief, ¿verdad? Para los que son más, ¿cómo es? Más visuales, que puedan ver brief de lo que puede tratar Génesis. Pero vamos a ir un momento a lo que es el título de Génesis. El título de Génesis, el nombre hebreo significa en el principio. Bereshit, en Reshit, principio. Y ese nombre procede del griego encontrado en la Septuaginta, donde también significa origen o principio. Y para que él no sepa, la Septuaginta es la traducción griega más antigua del Antiguo Testamento. La traducción griega más antigua del Antiguo Testamento y cuyo testimonio, ¿verdad?, es mucho más antiguo que el texto masotérico. Y de acuerdo a la tradición, el Pentateuco de la Septuaginta fue traducido por un equipo de 70 eruditos en Alejandría, Egipto, ¿verdad? Y ahí hay como una historia media leyenda, ¿verdad?, de que esos 70 eruditos estaban traduciendo el Pentateuco y todos, ¿verdad?, escribieron lo mismo. Yo creo que es un poquito, ¿verdad?, más algo como que 70 personas escriban lo mismo. Pero de ahí es que vemos que sale ese título de Génesis, ¿verdad?, cuando se tradujo al griego. Esa Bereshit significa origen o principio. Vamos a ver entonces lo que contiene el libro de Génesis. Acuérdate que estamos dando un vistazo general. Lo que contiene el libro de Génesis. Y aunque el libro está al comienzo del Antiguo Testamento y muchas de las tradiciones que contiene son bastante tempranas, tiene entendimientos del mundo y concepciones teológicas tardías que se proyectan como si hubiesen existido desde el principio, ¿verdad? Esto es importante porque vemos que el libro de Génesis a veces lo vemos como, en la Biblia está el primero, ese fue el primer libro que se escribió. No es el primer libro que se escribe, es el primer libro que aparece, ¿verdad? Es el primer libro que aparece que le va dando sentido a todo lo demás. Yo sabía que me iba a hacer falta agua y no tengo aquí. El que me pueda hacer llegar agua, se lo agradezco. Así que, cuando tú lees el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que tiene conceptos teológicos bastante tardías de la historia del judaísmo y algunas cosas bastante tempranas. Es como tú dices, pero ¿cómo es posible, verdad? Pues esto quiere decir que en el proceso de edición y el proceso de escritura hay personas, ¿verdad?, que están con esos pensamientos teológicos que los van poco a poco insertando. Su forma literaria final, muchas gracias, señora. Su forma literaria final es el fruto ¿de qué? De preocupaciones y quehacer teológico de la comunidad sacerdotal de los siglos V y VI. Vamos entendiendo. Dice, su forma literaria final es que, ¿fruto de qué? De las preocupaciones y del quehacer teológico de la comunidad sacerdotal del siglo V y VI antes de Cristo. Estamos viendo que estas personas, sacerdotes, están haciendo teología,
están pensando en lo que ellos, en los rollos que han encontrado, en lo que dice, en la historia oral, esa historia oral que se convierte en historia escrita. Y estas personas están ahí preocupados por lo que está escrito, cómo se preserva, cómo nosotros lo insertamos a lo que estamos viviendo, y se va tomando su forma. Y quiero aprovechar esa palabra sacerdotal que está en negrita, de ese grupo sacerdotal de los siglos 5 y 6, quiero aprovechar porque entonces no puedo seguir hablando de Génesis si no hablamos un poco sobre la teoría de las fuentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes que se utilizan para escribir estos primeros 5 libros de la Biblia? Vamos entonces a la teoría de las fuentes. La teoría de las fuentes, ¿qué es la teoría de las fuentes? La teoría de las fuentes procura explicar el proceso de formación del Pentateuco. Esto no salió, mi gente. Esto es importante porque el Pentateuco no sale, que me lo encontré debajo de una piedra y estaba escrito ahí, ay mira, Génesis, Éxodo, eso tiene un proceso de formación. La teoría de la fuente analiza la existencia de documentos o tradiciones antes de la composición final de la Torá. Los estudiosos de este tiempo, cuando se acercan a los 5 libros de la Biblia, se van más atrás a los escritos originales, que son estos rollos que se van encontrando. Dice, pero espérate, aquí hay distintos documentos. Algunos concuerdan, pero aquí hay diferentes grupos escribiendo. Y la teoría de la fuente, ¿verdad?, afirma que con el tiempo se editaron y se formaron estos distintos documentos o tradiciones, se editaron y se formaron en un solo documento, el Pentateuco como los conocemos hoy. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes o esos documentos que se analizan? El primer documento es conocido como el documento o tradición yavista, representado con una J, ¿verdad? Obviamente la J más bien con el grupo que estuvo estudiando, ¿verdad?, esta tradición que viene más de la palabra Jewish, ¿verdad?, de judío. Según los especialistas, este documento se caracterizó por emplear el nombre de Yahvé para referirse a Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Génesis 2, capítulo 2, verso 4. Génesis capítulo 2, verso ¿qué? Verso 4. 4b. Voy a buscar mejor la... Dice, entonces estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día de que Jehová, Dios, hizo la tierra de los cielos. Y más adelante vuelve a mencionar Jehová, que eso significa, obviamente esto está en español, pero si estuviésemos viéndolo en otro idioma sería Yahvé. Este grupo, entre los característicos de este manuscrito yavista, se ha destacado su preferencia por el uso de antropomorfismos con los que expresan un Dios cercano al ser humano. Los estudiosos se dan cuenta de que este grupo, esta tradición yavista que utiliza, se refiere a Dios como Yahvé, le gusta usar antropomorfismo. Y usted sabe que antropomorfismos son figuras del lenguaje que atribuye forma, acciones y emociones humanas ¿a quién? A Dios. Y Dios vino y sopló sobre el ser humano aliento de vida y tomó del barro, ¿verdad? A Dios lo estás poniendo como un humano a hacer todas estas cosas. De la misma forma se dice que este grupo o tradición yavista privilegia las narrativas como la descripción del paraíso y la caída y un Dios soberano y libre. Pero a esta acción se le ha relacionado con las tribus del sur, ya que uno de sus propósitos es destacar el papel central de Judá. Su autor o autores, no podemos hablar de un solo autor,
¿verdad?, de la comunidad que preservó esta visión teológica, escribió en la última parte del tiempo de David o Salomón. ¿Y cuándo fue eso? 960 al 930 antes de Cristo. A esta tradición se le considera como la primera visión histórica y teológica que procura hablar, ¿verdad?, sobre la creación, sobre Dios, sobre estas primeras cosas, ¿verdad?, que procura rescatar esa historia. Esto es importante, yo sé que no es tan fácil de entenderlo. Vamos a ver 4 tradiciones. Estas 4 tradiciones nosotros las vamos a ver entremezcladas en el Pentateuco. La tradición yavista, que se refiere a Dios como Yahvé, que fue escrita por personas que eran del sur. ¿Por qué se dan cuenta que eran de Judá, que eran del sur? Porque privilegia y exalta a las cosas que se hicieron en el sur. Usted sabe cuando hubo la división, ¿cuántas tribus al norte y cuántas tribus al sur? 10 al norte, 2 al sur. Primero caen las tribus del norte y eventualmente después caen las tribus del sur. Esta gente que va rescatando su historia, la historia oral, va escribiendo. Y esta primera tradición es la tradición yavista. El segundo documento que se utiliza para esta teoría, ¿verdad?, de la fuente se le conoce como eloísta, como la tradición o documento eloísta, y está representado por una E mayúscula. Se caracteriza ¿por qué? Por emplear el nombre de Elohim para Dios. Elohim para Dios. Su autor o autores se les ha asociado con las tribus del norte de Israel y se les ha colocado en el contexto profético de los siglos 9 y 8 antes de Cristo. Y se cree que esta tradición representa la visión histórica de Israel que se desarrolló en las tribus del norte. Después de la destrucción de Samaria, el imperio del norte en el 722 a.C., los miembros de la comunidad que sobrevivieron se fueron a Judá y llevaron consigo esta versión de la historia, la que más tarde se fusiona con la versión o la tradición yavista. Su visión teológica era bastante paralela con la visión yavista, pero privilegia y destaca una serie de temas como la importancia de la tarea profética en la historia de Israel y el papel de los relatos del pacto del Sinaí en un contexto ético comunitario. Es importante que vayamos viendo esto porque, ¿qué estamos diciendo? Que este Pentateuco, de la cual Génesis es el inicio, está marcado por 4 tradiciones. ¿De quién? 4 tradiciones de 4 grupos que están tratando de contar la historia del pueblo de Dios. Recuérdense en que la Biblia es que, y quiero decir esto desde el saque, la palabra del Señor, la Biblia, no es un libro de ciencia. No es un libro de ciencia, por eso usted no se puede poner a estar peleando que si el relato de la creación, la Biblia es un libro que es una compilación de testimonios de individuos y sociedades que están tratando de explicar su relación con el Señor. Buscaron a Dios y están tratando de explicar esta relación del Dios que se mete en la historia, Dios que se mete en sus vidas y la están tratando de poner por escrito. Y ahí es que la vemos. Entonces, tenemos estos primeros 2 grupos. El grupo de tradición yavista, que le llama a Dios Yahvé, que son del sur de Judá. Y tenemos este segundo grupo de tradición eloísta, que le llama a Dios Elohim, y que está en Samaria después de la destrucción del templo. La gente que sobrevivió, los que bregaban con el asunto, van a Judá y se mezcla con la tradición yavista. El tercer documento o tradición es conocido por las siglas DT, deuteronomista, ¿verdad? O historia deuteronomista, DH, ¿verdad?, en inglés. El corazón del documento particularmente está en las leyes contenidas en los capítulos 12 al 26 del Deuteronomio. Y por eso su asociación con las siglas DT, que son de Deuteronomio. También se le atribuye este documento tradición a las tribus del reino del norte.
Su relato comienza y se contextualiza con el repaso que Moisés hizo de las leyes en las llanuras de Moab, antes de su muerte. Si usted lee esos capítulos, va a ver a Moisés en las llanuras de Moab, ¿verdad? Repasando las leyes que el Señor le había dado. Y a diferencia de los otros 3 documentos, cuyos relatos se encuentran más o menos entremezclados desde Génesis hasta Números, este documento comienza en el libro de Deuteronomio e incluye los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, lo que le ha justificado, ¿verdad?, hablar de la historia deuteronomista. Y la última tradición o documento es el sacerdotal, que se identifica con la letra P. Su autor o autores escribieron en la última parte del periodo exílico o al inicio del periodo post-exílico, 550 al 450 a.C. Y este grupo pertenecían a los círculos sacerdotales que intentaron complementar las antiguas tradiciones yavistas y eloístas con temas afines a estos círculos religiosos, como que son sacerdotes, como los pactos, el papel de la Torá, las instituciones culturales de Israel, como guardar el sábado, la circuncisión, las reglas en el santuario, la santidad del pueblo y la genealogía. El documento sacerdotal aparece entremezclado con los otros documentos yavistas y eloístas. Los encontramos desde Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2 y 4, y capítulo 4, hasta las últimas partes del libro de Éxodo, en partes del libro de Números y en todo el libro de Levítico. Como está hablando de leyes, ¿verdad? Esa esencia de tradición sacerdotal es todo Levítico, ¿verdad? Esos son ellos los que están escribiendo. Como tal, esta tradición sacerdotal es producto de la importante presencia de sectores sacerdotales en la historia de Israel, no solamente en el periodo de la monarquía, sino durante todo el tiempo del exilio y después del exilio. Y muchos estudiosos estiman que la tradición sacerdotal fue el último escritor o el último grupo de escritores que cierra este Pentateuco, que contribuyó a la redacción final del Pentateuco. Por lo tanto, en su forma final, los documentos yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal fueron editados por grupos sacerdotales que insertaron los temas preferidos, sus temas preferidos del documento sacerdotal, las leyes, la genealogía y los ritos, las cuales daban uniformidad y sentido de identidad a todas las tradiciones del Pentateuco. Estos 5 libros en su forma canónica ¿verdad?, están organizados siguiendo un desarrollo histórico. Estas 4 tradiciones, como dije ahí a lo último, son tomadas por grupos sacerdotales y son editadas, ¿verdad? Lo leen y privilegian lo que a ellos les importa, que son las leyes, los ritos, genealogía. Y ellos vienen, le dan forma a todos estos rollos, todo esto que ellos van encontrando y acumulando, hasta compilar lo que nosotros conocemos como la Torá o el Pentateuco. Por eso esto es importante. Toma tiempo, ¿verdad? Porque un estudio no se puede hacer en media hora. Toma tiempo. Pero es importante que podamos ver cómo se va formando estos primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿qué contiene el libro de Génesis? ¿Qué contiene? El libro de Génesis comienza hablando de ¿qué? De los orígenes del mundo conocido y de las primeras familias, tribus y clanes, hasta culminar con la narrativa de la familia de José, que llega a Egipto. Usted lo va a ver como yo en el capítulo 1 al 11, pero eso se subdivide un poco más. El libro está dividido en 2 grandes partes. Los primeros 11 capítulos llamados Historia Primordial y los restantes 39 capítulos del 12 al 50, donde se relata la historia de los patriarcas. Abraham, usted va a ver todas estas personas saliendo, Isaac, Jacob, hasta José. Desde una perspectiva literaria, estas 2 partes se subdividen en 4 ciclos literarios unidos entre sí
por los temas de la promesa de la tierra y la bendición de las naciones. Vamos a ver esas 4 partes literarias. 4 partes literarias, 4 ciclos literarios, los vamos a ver. 1, historia primordial. Va del capítulo 1 al capítulo 11, verso 26. Número 2, la parte del ciclo de Abraham, que va desde el capítulo 11, verso 27, hasta el capítulo 25, verso 18. El ciclo de Jacob, que va del capítulo 25, 19, hasta el capítulo 36, 43. El ciclo de José, que va del capítulo 37, verso 1, hasta el 50, 26. Y el tema de la promesa es común y continúa por todo el Pentateuco, ¿verdad? Así que si usted mira el libro de Génesis, lo ve en 2 grandes partes, del 1 al 11 y del 12 al 50. Pero si lo subdivide un poquito más, va a ver esas historias. La historia primordial, la historia de los orígenes, Adán y Eva, Noé, ¿verdad? Todas estas cosas. Y luego vamos a ver estos ciclos. Abraham, Jacob, José, y ahí termina. Cuando usted ve el Génesis, termina con José. Ahora, el objetivo, ¿cuál es el objetivo y el mensaje del Génesis? Objetivo y mensaje del Génesis. El principal propósito del libro de Génesis es mostrar cómo Dios eligió al pueblo de Israel para la estipulación de un pacto con él, relatándoles cómo trató a sus antecesores. Aun cuando hay sorprendentes similitudes entre escritos antiguos y las historias bíblicas de la creación, la caída del hombre y el diluvio, el interés bíblico en lo referente al origen del universo es fundamentalmente teológico. Por eso dije, el Génesis no es un libro de ciencia. Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra y creó las aguas y las separó de las tinieblas y el sol y la luz, todas estas cosas. Hay veces gente que se enfrasca en que no es que Dios creó esto así. Miren, mis hermanos, el universo es tan grande y Dios es tan grande que la palabra que nosotros tenemos es el quehacer teológico de estas personas que tuvieron relación con Dios, su testimonio, que están tratando de explicar cómo Dios creó todas las cosas. Pero el pensamiento, el objetivo principal es hacer un análisis teológico, sí, de la creación, de los orígenes y de cómo Dios creó al ser humano y para qué lo creó. Es algo, un mensaje fundamentalmente teológico. En el libro de Génesis, el interés en el origen del hombre y del pecado concierne principalmente la naturaleza de la relación entre el hombre o el ser humano y Dios. Tanto en su comunión original como después en su posterior provocación y desobediencia a la voluntad de Dios. Siempre se considera la primera relación como la ideal y meta de todos los futuros tratos con Dios y el hombre. Dios, el primer acercamiento es como hizo con Adán y Eva, es obedezcanme, ¿verdad? Eso es lo ideal, que Dios se acerca al ser humano, que Dios crea al ser humano y le dice, este paraíso es tuyo, ¿verdad? Esta vida es tuya, obedéceme. ¿Y el ser humano qué hace? Pues, lamentablemente, tomar lo que no puede tener. Desde un punto de vista teológico, el contenido de Génesis es inflexiblemente monoteísta. ¿Qué significa eso? Un solo Dios. Recuerda que estamos bregando con comunidades que adoran muchos dioses. El paganismo, que se refiere a cualquier estilo de vida, sistema de valores y conjunto de creencias que no se basan ni se formulan en Cristo o la Biblia, no está discutido en Génesis ni rechazado abiertamente, es mayormente ignorado, ¿verdad? Génesis está diciendo, hay un solo Dios. No pierde tiempo en atacarlo, lo ignora. Todo lo que no se filtre por esta palabra, lo ignora. El Génesis solo describe algunas circunstancias de prácticas idólatras, las menciona. Cuando lo hace en una forma indirecta, como en el capítulo 22, o las repudia directamente, como lo hace en el capítulo 23, sobre estas prácticas paganas o prácticas
religioso que tuvo el paganismo en Mesopotamia, Canaán y Egipto, está casi totalmente ausente en Génesis. Estas personas que están compilando y escribiendo están dejándonos saber que hay un solo Dios, ¿verdad? Y están sacando. Pues recuerda que cuando el Señor llama a Abraham, ¿dónde estaba Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y era dejar todo lo que se le había enseñado, esta adoración a otros dioses y todas estas cosas. El número limitado de asuntos religiosos y frases literarias que pueden encontrarse tanto en la antigua literatura mesopotámica como en el material de Génesis son incidentales, a las historias del primer libro de la Biblia. Su importancia ha sido sobrevalorado por algunos estudiosos del Antiguo Testamento. Pero miren, el libro de Génesis es un reto, escuchen bien, a la validez del politeísmo, el dualismo, el deísmo y el panteísmo, no por un análisis negativo de sus debilidades, sino por la afirmación positiva de la unidad, de la soberanía y realidad personal de Dios. Es importante porque en Génesis se presenta a Dios como un Dios personal con el ser humano. Estas otras corrientes politeístas, Dios está arriba, no lo hagas enojar, dale sacrificio si no te va a matar, pero Dios no se relaciona contigo. ¿Quién tú eres para mirar allá? No. Pero en Génesis se presenta ¿qué? A un Dios ¿qué? Personal, que se pasea ¿dónde? Donde están los seres humanos, que le habla al ser humano, que le importa, que lo busca, que quiere estar con él, que quiere conversar. En Génesis se presentan las cualidades personales y dinámicas del pacto de relación divina humana, mayormente en forma narrativa y de manera secundaria por medio de compendios genealógicos. El Señor Jehová le hizo una promesa a Abraham y esa promesa se traspasa a su hijo. Y esa promesa sigue de generación en generación porque Dios lo prometió. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y el Génesis nos quiere llevar a comprender la relación personal que quiere tener Dios con los seres humanos. Eso nos quiere demostrar en Génesis. ¿Qué nos presenta el Génesis? Número uno, nos presenta el Génesis a Dios como el creador. Frente y en contraste con todas las explicaciones paganas de la creación del mundo, porque, oye, hay explicaciones paganas de la creación del mundo, ¿verdad? Frente a todas estas explicaciones paganas, Génesis afirma que el creador de todo es el Dios que escoge revelarse a su pueblo escogido. Este Dios creador escoge revelarse a ti y a mí. La creación es un acto exclusivo de Dios, de Él, y expresa su soberanía y su gracia. Los actos creativos de Dios manifiestan las características principales de la naturaleza de Dios. Dios lo creó bueno. ¿Y tu naturaleza qué es? Es amor, es cercanía al ser humano. Expresan su poder de crear de lo no existente, su propósito de dar significado y propósito a la existencia de cada criatura, su santidad o su trascendencia al quedar siempre diferenciado de su creación y su gracia en conceder sustento a toda criatura. La afirmación de Dios como creador necesariamente implica la absoluta autoridad de Dios en escoger las condiciones o términos de relación que desea tener con su criatura, contigo y conmigo. Entonces, de primera instancia nos presentan a Dios como creador. Segundo, se presenta la creación y al ser humano en rebeldía contra Dios. Los testimonios selectos de las respuestas del hombre son para demostrar cómo el hombre desde un principio rechaza ¿qué? Los términos o condiciones e intenta llevar una vida independiente y autónoma de Dios. Dios
creó al ser humano, le dio algunas instrucciones y el hombre del saque quiere poner sus propios términos y sus propias condiciones. Estos testimonios corresponden a hombres individuales como también a la humanidad entera. Lo vemos. El mensaje de Génesis es precisamente que Dios invita a este ser humano alejado a volver a la comunión con Él. También en Génesis nos presenta estas historias. La creación, el ser humano en rebeldía contra Dios. Y finalmente, Génesis nos presenta a Dios como el Redentor. Aunque el hombre se aleja de Dios, aunque tú y yo nos alejamos de Dios, Dios no renuncia a su propósito original de comunión con su criatura especial. Es en los testimonios de los actos redentores de Dios donde se perciben las características más sobresalientes de la naturaleza de Dios. ¿Cuáles son esas características? Su amor, su paciencia, su fidelidad, su misericordia. Miren, leer este libro y ver cuán paciente es Dios, cuán misericordioso es Dios, cuán amoroso es Dios con su creación, es increíble. Miren esto que interesante, nunca es el hombre quien se vuelve a Dios, sino que Dios sale a buscar al hombre y a proveer el medio para restablecer la comunión perdida. Véalo en Génesis. El Señor está buscando al hombre, al ser humano. Vuélvete a mí. Y ven. La fidelidad de Dios a su propósito de comunión implica juicios lamentablemente condenatorios y actos de destrucción, ¿verdad? El no serle fiel a Dios tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero Dios sigue estando ahí. Eso lo expresa el Génesis de igual manera. Pero aún en estos actos son un propósito redentor y en cada uno de ellos hay redención. donde más se testifica el plan redentor de Dios es en el llamado a Abraham y sus descendientes, a través de quienes ese propósito redentor se hace concreto y disponible. Y este mensaje de redención continúa por todo el Antiguo Testamento y culmina ¿en quién? En Jesucristo. Por eso no podemos decir que el Pentateuco ni el Génesis nada tiene que ver con Jesucristo. Sí tiene que ver. Toda esa historia se va enlazando hasta llegar a la redención del Mesías. El mismo mensaje de Génesis sigue siendo el mensaje de la iglesia de Jesucristo. De ahí la importancia fundamental del libro de Génesis para la tarea de proclamación del Evangelio. Nos asegura que la fidelidad de Dios es permanente y es de generación en generación. Nos asegura el plan redentor de Dios no es producto de la casualidad o de hoy, sino que desde el principio de la creación Dios ha querido estar en comunión con su criatura. Nos da la explicación correcta del pecado y sus consecuencias en todas las áreas de la vida del ser humano. Pero por sobre todo nos demuestra la fidelidad de Dios en proveer salvación. Y eso es un vistazo, hermanos y hermanas, general del libro de Génesis. Este libro es compilado bajo distintas tradiciones que cuentan que la historia del pueblo del Señor, los orígenes de las cosas, no es un libro de ciencia, es un libro teológico para comprender la naturaleza y los propósitos del Señor. Pero a mí me encanta porque a medida que siguen pasando los años y la ciencia sigue avanzando, hay científicos que han tenido que decir: he buscado, y el universo es tan grande, que yo no soy creyente, pero esto tuvo que haber sido creado por un ser supremo que está fuera de nuestras capacidades, porque el universo es extraordinario. Así que, hermano, el Génesis nos lleva, ¿verdad?, a poder ver este panorama de lo que es
la relación entre Dios y el ser humano, cuáles son sus promesas, cuál es su cercanía y qué es lo que Él quiere hacer, cuál es su plan y cómo Dios va cumpliendo su plan con aquellas personas que Él ha escogido. Dale un poquito para atrás para que vean la referencia. Aquí estoy usando el libro Charpentier para leer el Antiguo Testamento. Estoy utilizando el comentario bíblico Beacon, comentario bíblico Mundo Hispano. El libro muy bueno es del doctor Guillermo Ramírez Muñoz, Introducción al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que esto es de una serie que se llama Conozca su Biblia, ¿verdad? Un librito es bastante sencillo. Y este otro libro que es de Charpentier, que tiene años como pantalones, pero este libro es muy bueno, el libro de Charpentier. Obviamente la Biblia y todas estas referencias, hermano. Esto es un vistazo general de lo que es el Génesis para cada uno de nosotros, ¿verdad? Espero que les pueda ayudar. Ya para los próximos martes vamos a estar predicando como tal de lo que es algunos textos, como podemos predicar completo, son 50 capítulos, ¿verdad? Es un abuso. Que vamos a predicar, no va a ser estudio, sino que vamos a aplicar. Quise dar este primer martes un acercamiento general de dónde sale este libro, cuáles son sus tradiciones, cómo podemos, y cuando usted ya lo lea, puede ir leyéndolo con esa mentalidad, ¿verdad? Mira, esta menciona a Yahvé, es la tradición yahvista, menciona a Elohim, es la tradición elohista, ¿verdad? Y va haciendo esos acercamientos y esas referencias. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Darle gracias al Señor por su palabra. Darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Ahí nos pasamos un par de minutos, pero después el video no quería arrancar. Y para por lo menos terminar esto que tenía, para compartir con ustedes. Bueno, la Biblia y esto es simplemente un hit para que usted se motive. Porque la Biblia es bastante amplia. Y sentarse a estudiar la palabra ya texto por texto, sobre grupo de versos, toma su tiempo. Yo sé que hay gente que le apasiona, ¿verdad? Que le apasiona la palabra y que simplemente no se quiere conformar con escuchar alguna predicación, sino que quiere profundizar un poco en lo que es la palabra de Dios. Damos gloria al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bueno, te damos gracias por tu palabra. Señor, porque aunque sea a través de un estudio, tú hablas a nuestro corazón. Tú le dices al ser humano que cada uno de nosotros tuvimos un origen en ti. Un origen que nos lleva a tener una relación personal contigo. Señor, yo te pido que podamos aprender de las experiencias que están contenidas en la Biblia, de aquellos que estuvieron contigo y luego se alejaron de ti. Te pido, Dios, que lo que hemos escuchado lo podamos atesorar en nuestros corazones y que nos encienda la chispa de buscar más de ti, de leer y de profundizar más en tu palabra. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Hermanos, les recordamos los anuncios para esta semana. Recuerden que este viene el Día de Reyes, así que cada cual pues, disfruta este día con su familia. Nos vemos este próximo domingo. Recuerden que a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana de la escuela bíblica, y luego a las 11 seguimos adorando al Señor a través de la adoración y la meditación de la palabra. Así que no se queden. Recordemos, hermanos, que podemos hacer nuestra ofrenda a través de las plataformas digitales, ¿verdad? De ATH Móvil o Church Center. Si la trajo de manera física, al finalizar, cuando vayan saliendo por la puerta, ahí está la diaconisa Zulma para recoger la ofrenda. Y démosle a Dios que lo mucho que nos ha dado. Amén. Oramos para ser despedidos. Dios bueno, gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Sé tú con nosotros en lo que resta de esta semana. Ayúdanos, anímanos a buscar más de ti. Sé tú obrando, hablando
nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta hora a conciliar el sueño cuando lleguemos a nuestro hogar y que nos levantemos mañana con mucho ánimo, con muchas ganas de adorarte, de servirte y de dar lo mejor de nosotros para ti. Señor, nos pedimos de este lugar, para la Madre de tu presencia, para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, cantamos.